Estamos a martes 19 del año 2021 y en este día queremos pedir por la salud de Rosario Rodríguez, por la salud de Rosario Pérez, por la salud de Francisco Javier, por la salud de Jesús, por la salud de Daniela y Sagrario de Ávila. Pedimos también por Reyes Martínez. Pedimos también por la salud de Miguel Ángel Acuña. Pedimos por la salud de Juan Silva. Pedimos también por la salud de María y Eva Durán. Pedimos también por la salud de los padres Darío, Alfredo, Padre José Luis Pacheco, Padre Manuel Naranjo, Padre Francisco Javier Hernández Galindo, y por todos los enfermos y enfermas de COVID-19. Y quiero pedir también por el eterno descanso de Rogaciano Castillo, por el eterno descanso de Adriana Ríos, por el eterno descanso del doctor Daniel, por el eterno descanso de Juan José Pérez Ramos, y por todos nuestros hermanos que han fallecido a causa del COVID-19, para que el Señor les dé el eterno descanso y a sus familiares el consuelo. Y cantamos. En tu casa estamos, oh Señor, con alegría, porque comprobamos ser hermanos de un Padre común. Somos tus hijos que en torno a tu altar en ti queremos amarnos, Señor. Somos tus hijos que en torno a tu altar en ti queremos amarnos, Señor. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y sabiéndonos pecadores, pero confiando en la infinita misericordia de Dios, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Pedimos por todas las intenciones que dijimos al inicio de esta misa. Pedimos por todos nuestros enfermos y por todos los que se han encomendado a nuestra oración.
Dios nuestro, que uniste a pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concédenos querer y poder practicar cuanto nos mandas, para que el pueblo llamado a poseer tu reino tenga una misma fe en sus pensamientos y un mismo amor en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes y el amor que les ha mostrado al servir a sus hermanos en la fe, como lo siguen haciendo hasta hoy. Deseamos, sin embargo, que todos y cada uno de ustedes mantengan hasta el fin el mismo fervor y diligencia para alcanzar la plenitud de su esperanza. Así, lejos de volverse negligentes, serán ustedes imitadores de aquellos que, por la fe y la paciencia, heredan lo prometido por Dios. En efecto, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no había nada superior por lo cual jurar, juró por sí mismo diciendo: te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia innumerable. Por este motivo, Abraham perseveró en la paciencia y alcanzó lo prometido por Dios. Cuando los hombres juran, lo hacen por algún ser superior a ellos, y el juramento pone fin a la discusión. También Dios, cuando quiso mostrar con plenitud a los herederos de la promesa lo irrevocable de su decisión, se comprometió con un juramento. Así pues, mediante estos dos actos irrevocables, promesa y juramento, en los cuales Dios no puede mentir, tenemos un consuelo poderoso, los que buscamos un refugio en la esperanza de lo prometido. Esta esperanza nos mantiene firmes y seguros porque está anclada en el interior del santuario, ahí donde Jesús entró, precediéndonos, constituido sumo sacerdote como Melquisedec. Palabra de Dios. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Quiero alabar a Dios y de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel dignas de estudio. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible, y su gloria perdura eternamente. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Cantad al Señor, aleluya. Cantad al Señor, aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Cantad al Señor, aleluya. Cantad al Señor, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen eso tus discípulos? Algo que no está permitido hacer en sábado. Él les respondió:
¿No ha leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego agregó Jesús: el sábado se hizo también para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes algunos de los textos que escuchamos el día de hoy. La primera lectura la seguimos teniendo de la carta a los Hebreos. Vuelvo a repetirles que la carta a los Hebreos busca tener una reflexión para aquellos hermanos que han optado, aquellos hermanos judíos que han optado por pasar del judaísmo al cristianismo, en donde para el judío ya no va a ser importante el templo, sino la presencia de Dios es Jesucristo. Donde para el judío ya no va a ser importante los sacrificios de animales, sino el sacrificio que va a contar es el de Cristo. Donde para el judío ya no va a contar el sumo sacerdote, sino va a contar Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Y entonces los judíos pasan a llamarse cristianos, ¿verdad? Y esa es la religión que ahora van a profesar, o la fe que van a profesar, en Cristo como Dios y Señor, como Dios y hombre, como aquel que ha dado su vida en rescate de todos. Y por eso hoy nos presenta en la carta a los Hebreos diciendo: Dios no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes y el amor que le han mostrado al servir a sus hermanos en la fe, como lo siguen haciendo hasta hoy. El cristiano que tiene una actitud semejante a la de su Señor, pues está dando testimonio de algo, de ese cambio de vida. Ya decíamos de lo que le daba importancia ahora, ya no el templo, ya no los sacrificios, ya no somos sacerdote, ya ahora Cristo como el que se sacrifica por todos nosotros, como Cristo el sumo y eterno sacerdote, y como Cristo aquel que nos manifiesta la misericordia del Padre. Pues el cristiano va dando también testimonio de eso que Dios ha hecho en su vida. Y es un testimonio cristiano, es un testimonio de amor, es un testimonio de perseverancia. Y por eso dice también: deseamos, sin embargo, que todos y cada uno de ustedes se mantenga el mismo fervor y diligencia para alcanzar la plenitud de la esperanza. Junto a esa perseverancia, pues tiene que ir uno alimentándose. ¿Para qué? Para que esta esperanza no muera. Porque el cristiano tiene que ir alimentando, tiene que ir nutriendo aquello que hace que tenga una fe viva, que se porte de una determinada manera. Porque hay momentos en que el cristiano está viviendo momentos difíciles, pues van a empezar a sufrir persecución, van a empezar a ser corridos de las sinagogas. ¿Por qué? Porque de repente en Cristo los judíos no encontraban nada. Los que seguían las normas de Moisés, de repente decían como Jesucristo se la saltara. Y entonces, cuando hay perseverancia de parte del cristiano, dice la carta a los Hebreos: así, lejos de volverse negligentes, es decir, como descuidados, serán ustedes imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan lo prometido por Dios. Y aquí nos viene, en esta perseverancia de el esperar en esas promesas que Dios hace, un ejemplo. En efecto, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no había nada superior por lo cual jurar, juró por sí mismo diciendo: te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia innumerable. Y aquí viene el testimonio de la perseverancia. Por ese motivo Abraham perseveró en la paciencia y alcanzó lo prometido por Dios. Cuando los hombres juran, lo hacen por alguien superior a ellos, y el juramento pone fin a toda discusión. También Dios quiso mostrar con plenitud a los herederos la promesa, lo irrevocable de sucesión. Así como el hombre tiene que perseverar, Dios es fiel
a su promesa. Vamos a decir que Dios mantiene su promesa o Dios persevera en aquello que promete. Por eso el hombre tiene que también tener esa perseverancia en esa fidelidad a Dios, en ese amor a Dios, en ese amor al prójimo. Así pues, mediante estos dos actos irrevocables, promesa y juramento, en los cuales Dios no puede mentir, tenemos un consuelo poderoso los que buscamos un refugio en la esperanza de lo prometido. Esta esperanza del juramento y de la promesa nos mantiene firmes y seguros porque está anclada en el interior del santuario, ahí donde Jesús entró, precediéndonos, constituido sumo sacerdote como Melquisedec. ¿Y cuál es el santuario? Pues el cielo. ¿Quién es Melquisedec? Un sacerdote que encuentra a Abraham, ¿verdad? Y ese sacerdote era rey de un lugar que se llamaba Salem. Y ese sacerdote ofrece dos ofrendas al Señor, pan y vino. Y entonces dice aquí que es constituido sumo sacerdote como Melquisedec, porque las ofrendas que ofrece Melquisedec son pacíficas, ¿verdad? Y Cristo ha venido a traernos también esta ofrenda para regalarnos la paz. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 110, el Señor se acuerda siempre de su alianza. Y por eso esto que nos presenta hoy el Salmo 110 dice, quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. ¿Y qué hay en las reuniones de los justos? Pues esa certeza, como dice aquí, de que las obras del Señor son grandiosas. Y para todo fiel dignas de estudio. ¿Dónde se van a estudiar estas obras? Pues en la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que nos habla de las obras de Dios y en la que uno tiene que leer, tiene que darle vueltas, tiene que meditarla y tiene que sacar la enseñanza que nos viene de esa palabra. Por eso estas obras del Señor son dignas de estudio. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y clemente, acordándose siempre de su alianza. Él le da de comer al que lo teme. ¿En qué sentido le da de comer? Pues en el sentido de la justicia, en el sentido del amor, en el sentido de la caridad, lo alimenta, vamos a decirlo así. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible y su gloria perdura eternamente. Y finalmente con el Evangelio nosotros vemos una situación que sucede en sábado. Sabemos que el sábado es un día en que se tiene que descansar. ¿Y por qué se tiene que descansar? Porque así como Dios había trabajado 6 días y el séptimo había descansado, el israelita también tenía que tener su tiempo de descanso. ¿Y por qué tenía que tener su tiempo de descanso? Porque no tenía que convertirse como un esclavo del trabajo, ni tenía que esclavizar a sus siervos, ni a la gente de su familia, ni a sus animales, y por eso tenía que tener este tiempo de descanso. El sentido del sábado era imitar a Dios en su reposo. Era hacer que también el hombre tuviera este reposo para meditar la ley de Dios. Tuviera este reposo para recordar las obras de Dios. Y por eso el evangelista nos presenta este texto en donde van los discípulos de Jesús, van pasando por un trigal y en ese trigal dice que los discípulos sienten hambre y empiezan a cortar espigas. Los discípulos no es que estén cosechando o levantando la cosecha de trigo, ellos quieren alimentarse. Ellos solamente quieren saciar su hambre. Los que lo critican, los fariseos, le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos hacen algo que no está permitido hacer en sábado? Y entonces, como ellos no alcanzan a ver la necesidad del hombre, la necesidad que tienen sus discípulos, Jesús les va a poner en claro la necesidad que ellos están experimentando. Y por eso les va a decir, ¿no han oído ustedes o no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecía hambre, él y sus compañeros? ¿Cuál es la situación que lo iguala con David? El hambre.
esa necesidad de comer, porque David con sus hombres andaban en campaña, andaban en guerra, y entonces por eso andaban de un lado a otro. Y como están en un lado donde no tienen comida, llegan al santuario del Señor, donde está el sacerdote, y le piden algo de comer, y el sacerdote dice: solamente tengo los panes de la propiciación, solamente aquellos que pueden comer los sacerdotes. Pero les da permiso de que los tomen. ¿Por qué? Porque el sacerdote se está fijando que David junto con sus hombres tienen hambre y se compadece de ellos. Lo que no pasa con este fariseo, que no le importa el hambre que tengan los discípulos. Le interesa la ley, y por eso va a decir, el sábado, dice Jesús, se hizo para el hombre, porque era para que el hombre descansara, era para que el hombre no sufriera, era para que el hombre reposara. Y entonces por eso dice: el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. La ley no tiene que estar por encima del hombre, de las necesidades del hombre. Tiene que verse siempre la compasión hacia el que sufre. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura de la carta a los Hebreos, esto que nos presenta hoy es la carta a los Hebreos, dice que Dios no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes y el amor que le han mostrado al servir a sus hermanos en la fe, como lo siguen haciendo hasta hoy. Esta perseverancia cristiana es importante, porque la importancia de la perseverancia es creer en las cosas que Dios nos ha dicho que se van a cumplir. Nosotros tenemos una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Que nosotros vamos a tener esa herencia eterna. En esa herencia eterna donde Cristo, nuestro sumo sacerdote, ha entrado antes que nosotros, y allá nos espera para poseer esa gloria futura. Pero para creer en esas promesas, pues tenemos que tener actitudes cristianas. Tenemos que vivir como Cristo. Tenemos que creer que eso que Cristo nos ha prometido se va a cumplir. Y en ese sentido, nosotros tenemos que ser pacientes, y tenemos que esperar en eso que el Señor ya nos ha dicho que nos va a dar. Así como lo hizo con Abraham. Dios no nos engaña. Dios no nos dice una palabra que no va a cumplir. Dios siempre es fiel a sus promesas. Y por eso es bien importante que nosotros tengamos en cuenta esto que nos presenta hoy la carta a los Hebreos. Esta perseverancia no es esperar por esperar. Esta esperanza no solamente es estar como sentados en la espera de que suceda algo, sino que Dios va a actuar eso que nos ha prometido. La esperanza que tenemos que tener, como alguna vez yo medité con ustedes, tiene que ser una espera activa. Y por eso decía la carta a los Hebreos: tengan el mismo fervor y diligencia para alcanzar la plenitud de su esperanza. ¿Qué es el fervor? Tener el corazón a Dios. ¿Qué es la diligencia? La prontitud para actuar las cosas de Dios. Y esto es a lo que estamos llamados. Y esto con la primera lectura. En el Salmo 110, el Señor se acuerda siempre de su alianza, era lo que decíamos. Y por eso es importante lo que decía este Salmo 110. Grandiosas son las obras del Señor, y para todo fiel dignas de estudio. Todos los días nos acercamos a la palabra, ¿para qué? No para repetir una lectura que ya oímos en ciertos días del año, o que se repitió en ciertos días de otro, o nada más como repetirlas de manera mecánica, o solamente escucharlas porque forman parte de una celebración. El escuchar las obras del Señor es un poquito como
meternos en ellas, como echarnos un clavado en lo que nos dice esta palabra de Dios y meditarlas, como dice el Salmo, son dignas de estudio. Dignas de estudio para todo fiel, porque allí vamos a descubrir lo que Dios hace por su pueblo, la clase de Dios que tenemos, compasivo, misericordioso, bueno, que se presenta como pastor, que se presenta como padre, que se presenta como rey de Israel, que se presenta como el Señor de los ejércitos, etcétera, ¿verdad? Nosotros vamos a aprender cada vez que nos reunamos en estas reuniones de los justos, ¿verdad? Que es la que llamamos Eucaristía. Y no porque todos aquí seamos justos, sino porque estamos buscando tratar de llevar adelante la justicia. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible y su gloria perdura eternamente. Y esa gloria, si nosotros nos mantenemos en el camino de Dios, vamos a contemplarla día con día. Y finalmente con el Evangelio de San Marcos, esto que Jesús, cómo Jesús logra interpretar las necesidades de los discípulos. Por eso Jesús no regaña a los discípulos, porque sabe que los discípulos tienen una necesidad. Sabe que los discípulos tienen que satisfacer esa hambre que tienen. ¿Por qué? Tal vez porque ellos iban caminando proclamando la palabra de Dios. Tal vez porque iban de un lugar a otro. No importa, lo que Jesús se fija es en la necesidad que tienen los discípulos, así como se fijaba en la necesidad que tenían los enfermos, los leprosos, los ciegos, los que estaban paralíticos, se fijaba en las necesidades que estaba viviendo cada persona, pues se fija en las necesidades de sus discípulos, aunque sea sábado. Acordémonos que no va a ser la única ocasión en que le reclamen que está haciendo algo en sábado. Cuando cura a alguien que tiene tu vida a la mano, le dicen, ¿por qué curas en sábado? Y por eso Jesús les va a decir en aquella ocasión, pues ¿quién de ustedes si no tiene un animal que se le caiga a un pozo, no lo saca aunque sea en sábado? Y por eso también Jesús se está fijando en la necesidad del hombre y por eso no le escandaliza que sus discípulos corten espigas para comer en sábado. Ya decíamos del ejemplo que les pone de David, ¿verdad? Con el sacerdote Ahimelech, y entonces cómo esto pone aquí el San Marcos, el sacerdote Abiatar, ¿verdad? Pero si vemos el libro del Génesis es Ahimelech, ¿verdad? Y entonces en ese tiempo, pues como Ahimelech también tiene pues esta sensibilidad hacia la necesidad de David y los suyos. Y así también nosotros tenemos que tener esa sensibilidad pues hacia la gente que está pasando momentos, que tiene necesidad de ciertas cosas. Porque a veces nosotros también nos convertimos como en legalistas. A veces nosotros también nos convertimos como en esa gente que de repente está criticando ciertas cosas que pasan, ¿verdad? Y no nos damos cuenta, por ejemplo, de la gente. A veces, por ejemplo, criticamos cuando una gente no va a misa, pero no nos damos cuenta que esa gente a lo mejor está enferma, o que esa gente a lo mejor está cuidando a su papá, a su mamá o a alguien de su familia. De repente criticamos que alguna persona no haya hecho tal o cual cosa y de repente no sabemos la situación que está pasando. Tenemos que fijarnos en las necesidades que está pasando el otro. Y por eso es bien importante que nosotros tengamos ese corazón misericordioso como lo tiene Jesús. No poner la ley por encima del hombre, sino el hombre, la necesidad, viendo con la óptica del amor, poner al hombre por encima de la ley. Después de preparar la tierra y de sembrar, se ha recogido el trigo bajo el sol otoñal. Ha sido necesario blancar y nacer. El trabajo del hombre ha hecho este pan.
Es este pan que presentamos hoy, el pan de nuestra vida, el pan de nuestro amor, el pan de nuestra tierra, del gozo y del dolor. Nuestro esfuerzo es hacer nuestro mundo mejor. Faltando el vino en las bodas de Cana, tu madre se te acerca y te lo hace saber. Los odres llenen de agua y háganlo probar. Necesario es el vino para celebrar. Es este el vino que presentamos hoy. Es vino de amistad y de fraternidad. Es vino que será la sangre de Jesús. Nuestro esfuerzo es hacer nuestro mundo mejor. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente por tu misericordia, lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros para que así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos como hermanos y hermanas el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Y hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y para los que no han podido comulgar, hacemos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos, y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Infúndenos, Señor, tu espíritu de caridad, para que por la eficacia de este sacrificio hagas que cuantos creen en ti vivan concordes en el mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Esposo de María y Padre virginal, infunde al alma mía tu vida angelical. Rogad por nos, guardián del niño Dios. Rogad por nos, guardián del niño Dios. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.